Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a la doctora Susana Muñiz, ministra de Salud Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Susana? Muchas gracias, bien, bien. Bueno, muchísimos temas para pocos minutos, así que comenzamos ya. El presidente les ha pedido mucha actividad en lo que resta del año, que no se descansen en el tema del año electoral. Sí, de verdad nosotros ya empezamos un enero bastante agitado, ¿verdad? Trabajando en todo lo que es la implementación de la ley de marihuana, de reproducción asistida, trabajando la ley del medicamento, así que ya estamos teniendo un enero bastante movidito. ¿El MSP qué lugar ocupa en el tema marihuana? ¿Desde qué lugar? Bueno, ahí está, principalmente desde los aspectos sanitarios, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver justamente primero con la promoción de salud y la prevención, obviamente invitando a la gente a no consumirla, como no consumir otras drogas, como no consumir alcohol o tabaco. Esa es la primera cuestión. Nosotros no decimos que sea bueno consumir marihuana, pero en el marco de esta ley, obviamente, y en el marco de la política de reducción de riesgos, nosotros estamos trabajando en todos los aspectos que tienen que ver, bueno, en el registro, ¿verdad?, de los consumidores y en lo que es la expedición de la marihuana. En las farmacias está confirmado. Exactamente. Obviamente después hay una segunda etapa que vamos a trabajar sobre los aspectos medicinales de la marihuana, del cannabis, pero no es lo que estamos trabajando en esta primera etapa. ¿Le dejó algún flanco descubierto la regulación de la marihuana a usted personalmente? Bueno, siempre nos quedan flancos, ¿no? Justamente para eso es que después se trabaja en todo lo que es la reglamentación de las leyes. Para esto estamos trabajando en un equipo multidisciplinario, interdisciplinario con otros ministerios, con la Junta Nacional de Drogas, y bueno, creo que venimos avanzando bien. Bien, ¿le preocupa, por ejemplo, la incidencia de la marihuana en la accidentalidad, por ejemplo? Bueno, por supuesto, eso está claro, pero eso sí ya está claro. No se puede tomar alcohol para conducir, no se puede fumar marihuana para conducir. Por supuesto que sí. Ese es el concepto que se manejará desde Salud Pública. Exactamente. Bueno, hay reclamos de la oposición, específicamente de la diputada Verónica Alonso, para que se prohíba por parte del Ministerio el consumo en público, tanto de marihuana como de alcohol. Bueno, a ver, yo creo que lo que podemos ver es en qué lugares, así como se establecen también lugares para fumadores y no fumadores, acá es lo mismo, porque también tiene que ver con la calidad del aire. Yo creo que en ese sentido está pensado justamente como ambientes libres de humo. Ya no vamos a hablar de ambientes libres de humo de tabaco, ambientes libres de humo. ¿Y en el caso del alcohol, Susana? Y en el caso del alcohol, bueno, ustedes saben que en realidad también venimos trabajando, ya el año pasado trabajamos y salió toda una pauta, un protocolo, ¿verdad?, de trabajo, sobre todo en el alcohol en adolescentes. Sí. No lo tenemos pensado como espacios, pero en definitiva sí podemos trabajar en distintos aspectos que tienen que ver también con el consumo. Ahora, llama la atención, ¿no?, la precocidad en el inicio del consumo y estos desbordes que provoca el alcohol en los jóvenes. De verdad nos está preocupando, nos preocupa muchísimo, nos preocupa mucho más que el tema marihuana. ¿Y por dónde viene la solución? Desde Salud Pública. Nosotros varias cosas. La primera cuestión, yo creo que todos los aspectos que tienen que ver con la promoción y prevención de salud, la integralidad, ¿verdad?, de las acciones. La primera cuestión es esto, es mostrar que en realidad hay riesgos, ¿verdad?, con respecto al alcohol, mostrar cuáles son los riesgos. Yo creo que la población, sobre todo adolescente, empezaría con adolescentes, ¿verdad? Creo que es una población que yo ya lo dije, hay que felicitarles, la población que más dejó de consumir tabaco, por lo tanto es una población que entiende cuando se le explica y bueno, creo que hay que trabajar con ellos. Bien, el papel de policía sanitaria del Ministerio, desde su punto de vista, ¿está lo suficientemente fortalecido para también encarar ese aspecto en estos combates? Bueno, en verdad lo tenemos que fortalecer aún mucho más, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo inspectivo bastante pequeño todavía. ¿Cuánta gente, por ejemplo, sale a controlar el alcoholismo en jóvenes? No, poquito. En realidad el alcoholismo lo sale a fiscalizar más bien INAU, no el Ministerio de Salud Pública. Pero allí hay un respaldo de Salud Pública. Claro. Pero en realidad nosotros sí es ustedes saben que este año no podemos incorporar más cantidad de funcionarios, pero obviamente son de las cuestiones que quedarán para el próximo periodo justamente de fortalecer. Bien, bueno, el alcohol incidió en estas situaciones que describíamos antes. También, sobre todo, no sé si a usted le consta, en las zonas fronterizas muchas veces se asociaba el alcohol con la salud mental. Y eso me trae a un tema
que parece haber quedado como dormido en la gestión, y es el de la salud mental. En verdad no. En estos días con la directora general de la salud, la doctora Marlene Sica, y el doctor Ariel Montalbán, que es el director de salud mental, estuvimos trabajando muchísimo, recorrimos el Vilar de Bo, las colonias, y en ese sentido en las colonias quiero decir una cosa. La primera cuestión es que las recorrimos con la embajadora de Estados Unidos, con Yulisa Reynoso, y a colación de esto corresponde hacer un anuncio que lo vamos a hacer en un ratito en el Consejo de Ministros, que es que el 10 de febrero estará llegando a nuestro país la actriz Glenn Close. Glenn Close preside una fundación que tiene que ver justamente con el tema salud mental, y ella va a estar haciendo el día 11 de febrero un acto en el cual la idea es recaudar fondos para fortalecer las colonias Santín Carlos Rossi y Etchepare. Bueno, el privilegio que tiene la audiencia de Telebuendía, saber la noticia antes que el presidente Mujica. Así que Glenn Close, ¿vendrá qué día me dijo? El 10 de febrero. El 10 de febrero, el 11 hace una actividad recaudando fondos para las colonias. Exactamente. Ese es un avance importante. Ahora, el entramado necesario a nivel nacional de la salud mental, que era un gran objetivo. Tiene varias puntas, ¿no? La primera cuestión es la formación de una red, que ustedes saben, una red con servicios en el primer nivel de atención, segundo nivel, y esto sería el tercer nivel de las colonias, ¿verdad? En el caso del primer nivel, con el encare de una red nacional de drogas, ¿verdad?, que también se entrama con esto, o sea, las dos cosas, ¿verdad? Nosotros decimos, está el paciente que tiene su patología psiquiátrica, está el paciente que adquiere la patología psiquiátrica por el consumo de drogas o de sustancias, ¿verdad?, que justamente llevan a estas patologías, y hay un área, ¿verdad?, que es un conjunto de las dos cosas. Aquel paciente que consumiendo drogas empieza a tener una patología psiquiátrica, o aquel paciente psiquiátrico que consume drogas y empeora su patología. Y allí, por ejemplo, se había planteado que la red estaba literalmente agujereada, o sea que se estaba aprobando una legislación, en este caso, como mencionábamos más temprano, de la marihuana, y no estaba la suficiente contención sanitaria estatal como para contemplar esta regulación. Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando primero para que esa contención sea cada vez mayor, en la cual obviamente no solamente están los aspectos sanitarios, sino en los aspectos sociales, en los cuales obviamente toda la población deberá ayudar, y deberemos formar a toda la población para colaborar en este sentido. Por otro lado, ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo Social tiene sus dispositivos, y existen otros dispositivos en toda la red. Y por otro lado, no solamente tiene que ser público, hay prestadores privados, ¿verdad?, en salud, que trabajan y trabajan seriamente, y en este caso también los estamos convocando a formar parte de esta red. Bueno, lo público y lo privado hoy está planteado, por ejemplo, en la tapa del Observador, señala que Salud Pública coordinará la ayuda que presta la Teletón y otras instituciones privadas. ¿De qué modo se va a coordinar? Ahí está, la idea es formar una red, ¿verdad?, de rehabilitación con protocolos similares para todas, con un régimen de referencia y contrarreferencia entre las distintas instituciones. Nosotros somos conscientes de que estas instituciones han trabajado, la mayor parte de ellas, muy bien, muy responsablemente, entonces nos parece que es hora de ordenar la casa. Ordenar la casa no significa retasear recursos ni económicos ni humanos, digamos. No, todo lo contrario, es que sean en realidad acciones más eficientes, ¿Ordenar más coordinadas. la casa habla de un desorden? No, significa que me parece a mí que hay buenas cosas, hay buenos emprendimientos, pero que cada uno funciona en forma autónoma, sin relación entre ellos. O sea, digamos, esa sinergia, esa palabrita que se usa muchas veces, ¿no?, para alcanzar buscar a todo el las país. Para alcanzar a todo el país. Con respecto al país en su conjunto, también una vulnerabilidad que se había advertido es que, aprobada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se generaran como zonas oscuras en el interior, a donde no llegara aquel abordaje que pretendía el Ministerio. ¿Se solucionó? Sí, prácticamente nosotros no hemos tenido más quejas de ningún lugar del interior, todo lo contrario. Esa situación de que hay ginecólogos que están yendo al interior es una solución que
que ha brindado un sostén, ¿verdad?, para quienes así lo deseen, y en realidad nosotros no hemos tenido graves problemas en esto. ¿Aquellos planteos de conciencia, ministra, han quedado resueltos, laudados? Sí, resueltos, laudados. Yo creo que en realidad cada vez está funcionando mejor. Se ha señalado la duda de algunas organizaciones respecto a las cifras que maneja el Ministerio de Salud Pública con respecto al aborto. Si me permite, simplemente voy a recordar. Los datos oficiales que ustedes manejan son de 5.400 abortos en 2013 y hay instituciones que creen que son muchos más. Bueno, esos son los datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y son los datos justamente que tenemos con el reporte de las distintas instituciones. ¿Y la vigilancia de las clínicas clandestinas? Bueno, nosotros no hemos recibido más reportes. Esto no quiere decir que no hayan, tampoco el Ministerio del Interior, que obviamente trabajamos juntos en esto, no quiere decir que no las hayan, pero de última ahí son ilegales y ahí actuaremos en consecuencia. ¿Le consta la llegada, por ejemplo, de alguna extranjera motivada por esta circunstancia? No. No hay casos. No, nosotros no hemos recibido. Hubo críticas, empieza el año electoral, ¿no? Eso significa que también todo ahora se ve de otra forma bajo la lupa de lo electoral. De hecho, en el lanzamiento del sector de Luis Lacalle Pou, del precandidato del Partido Nacional, se ha señalado deficiencias en materia de salud pública. Se ha dicho que tienen más presupuesto, algo así como, bueno, no recuerdo ahora el presupuesto que se manejó en esa, 27% más de presupuesto, 200.000 afiliados menos, pero la gente, dice Lacalle Pou, sigue muriendo a la espera de un CTI. Bueno, la primera cuestión es que me parece que esos datos son erróneos. ¿Afiliados menos a dónde? Porque en realidad el FONASA sigue creciendo, afiliados menos a las mutualistas. ¿Pero por qué? Porque ACE en realidad están teniendo mejor calidad y entonces hay algunos usuarios, como yo, que hemos optado por ACE. Por lo tanto, me parece que eso no dice nada. Por otro lado, en realidad hay más camas de CTI, los CTI están mejor coordinados. Y en realidad justamente estamos invitados, en este caso por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, a brindar una conferencia en Lima, Perú, el 21 y 22 de febrero, justamente porque Uruguay es el modelo que la Organización Mundial de la Salud desea propagar y hacer conocer y difundir en todo el mundo, porque implica una ampliación de la cobertura con además una cobertura que implica, bueno, cuáles son las prestaciones que se dan y justamente desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Claro, ahora, ministra, la salud pública como tal ha perdido afiliados, por decirlo en esos términos. Bueno, ahí está, porque en realidad ustedes no se olviden que en el año 2002 prácticamente las mutualistas estaban fundidas. Varias de ellas cerraron, ¿verdad?, en esos últimos 10 años, y ustedes saben que en ese momento, bueno, justamente la reforma de la salud mejoró muchísimo el sistema privado, se financia de otra forma y salud pública también mejora. Es cierto que muchos afiliados en aquel entonces que se estaban atendiendo en salud pública, en general la mayoría de ellos no tenían un carnet ni eran una cobertura específica de la salud pública, sino que en realidad se atendían en salud pública teniendo, ¿verdad?, cobertura privada, porque no podían hacerse cargo de los tickets. Así que en realidad, en verdad lo que está sucediendo es que el sistema se readecuó y en realidad nosotros no esperamos, es más, estamos próximos a la apertura, ¿verdad?, de lo que comúnmente se le llama el corralito, sí, y nosotros no esperamos que hayan grandes modificaciones. Bueno, será en los porcentajes del año anterior. Eso más o menos, es lo que esperamos. Sí. Bueno, los gritos de tierra adentro muchas veces se escuchan casi apagados, ¿no? Sí, por la circunstancia del interior, esa división tan notoria que hay entre esta cuestión metropolitana y el interior. ¿Se han advertido diferencias en el tratamiento de los hospitales del interior, a tal punto que hubo un caso donde poco menos que los médicos amenazaban con retirarse todos porque no daban abasto? Sí, eso en realidad nosotros estuvimos atentos. Eso, la primera cuestión, no es diferente en el sector público que en el sector privado. Y en realidad tampoco es diferente o muy diferente el número de consultas que hay en los hospitales del interior por médico que la que hay en los hospitales de Montevideo. O sea, el mismo problema, digamos. Es la misma situación. Yo creo que en realidad, claro, cada uno lo ve desde su lugar de trabajo. Yo creo que hay una situación interna que generó
algunos malestares con alguien que buscó generar malestares, pero en realidad es una situación que no alarma. Advierte muchas tensiones muchas veces en salud pública, en centros hospitalarios del interior, como los que referenciábamos en este caso. O sea, muchas veces aquella cuestión de los personalismos incide. Y sí, por supuesto, pero además no solamente en la salud pública, también pasa en la salud privada, pasa en donde... Yo creo donde funcionen equipos con mucha cantidad de gente y justamente en salud uno necesita mucho de los equipos y obviamente Bien. Esas cuestiones están. Ministra, en estas horas ha anunciado que en marzo comenzará definitivamente a operar el IMAE en el Hospital Militar, ¿es correcta la afirmación? Exactamente. Ya compraron todo el equipamiento, ya tienen todo el equipo formado, así que en marzo estarán empezando a operar. ¿Sin que esté aprobado, digamos, por el Fondo de Recursos? No, no lo precisan, porque usted no se olvide que los militares no están incluidos en FONASA y por lo tanto ellos ya pueden empezar a operar a sus propios afiliados. O sea que son algo así como 70.000. Exactamente. ¿El servicio IMAE del Hospital Militar está destinado exclusivamente a esos 70.000 funcionarios militares? La idea no es que quede exclusivamente para ellos. ¿Y entonces ahí no sería necesaria la aprobación del fondo? Bueno, claro, esas son las cuestiones que tenemos que discutir. Vamos a empezar en principio con los militares, pero luego se podrá extender. En principio existen convenios de complementación entre todas las instituciones del sector público y bueno, y después se verá la posibilidad de abrir esta institución para otros afiliados. Bien, su correligionario, el doctor Tonto, el director del Hospital de Clínicas, dijo que era una barbaridad esto de abrir un IMAE en el militar, que probablemente le quitara energías al Clínicas. No es la idea es justamente actuar en sinergia, ya que hoy hablábamos de este tema, la idea es fortalecerse juntos, es la idea además del fortalecimiento del eje público, ha sido todo un tema que se ha desarrollado, ¿verdad?, en este periodo del gobierno y la idea es trabajar juntos. El Clínicas no tiene hoy la capacidad para un montón de cirugías cardíacas más, por lo tanto la idea es trabajar juntos. ¿Una sucursal del Clínicas? Bueno, eso puede ser o no, no está claro todavía. Porque en algún momento los especialistas habían señalado que en todo caso sí, como sucursal del Clínicas podría llegar a ser viable, pero como IMAE propiamente dicho no. Bueno, yo creo que eso expresa más bien los deseos de algunas personas que la realidad. A ver, ¿cómo es eso? Claro, algunas personas no quisieran justamente que haya un IMAE diferente, pero no necesariamente esto es así. Bueno, ¿esto relega al IMAE del interior? No, para nada, al contrario. Justamente el otro día tuvimos la oportunidad de estar en Tacuarembó, conversar con el director del hospital y justamente en este proyecto de fortalecimiento del eje público, la idea es IMAEs públicos en Montevideo y el interior. O sea, el de Tacuarembó es un hecho, digamos. Sí. No hay marcha atrás sobre ese aspecto. Exactamente. Usted mencionó al pasar esto del empresariado médico, ¿no? De alguna forma hay que llamarlos. Acá mismo en esta entrevista, en abril de 2013, usted había señalado que era inmoral que unos ganen 300.000 y otros ganen 15.000. ¿Mantiene eso? ¿Hubo un cambio en ese sentido, ministra? Para nada. La idea es, además, obviamente que cuando además unos ganan tanto y otros ganan tan poco, estamos hablando además solamente de los médicos, pero claro. Usted imagínese que en el sector salud tenemos una cantidad de otras profesiones, técnicos. ¿Y se avanzó en la solución de esa inequidad? Bueno, no, todavía no, pero obviamente estamos trabajando en ese sentido. Le invito a escuchar un tramo de otra cuestión no? que usted decía en abril de 2013, a propósito en este caso del Fondo de Recursos. Yo creo que acá hay una toma de decisiones que es bien difícil. La primera cuestión es qué medicamentos podemos incorporar a estos tratamientos, obviamente siguiendo todas estas pautas científicas, pero quizá ha llegado el momento que hay otros medicamentos que no nos han dado respuesta y hay que sacarlos de ese vademecum que el Fondo Nacional de Recursos financia. Eso puede llegar a ser bastante problemático, primero porque no es fácil trabajar con los laboratorios. Claro. Ustedes saben que son multinacionales sumamente poderosas, que también inducen una demanda. Bueno, ¿qué pasó de aquel momento a hoy? Bueno, en verdad el Fondo Nacional de Recursos sigue incorporando nuevos medicamentos y sigue sacando algunos otros. El tema de las prestaciones que se dan en el Fondo Nacional de Recursos, la primera cuestión que conviene, me parece a mí, explicarle a la audiencia, es que en realidad realmente financia prácticamente, en este país se financia prácticamente todo lo que es de alto costo. Cuando la gente pregunta, bueno, siempre aparece alguien que hay algún medicamento que no está incorporado. ¿Qué es lo que sucede?
muchas veces no tenemos la evidencia científica disponible como para asegurarnos su incorporación. Más que en el costo, nosotros nos fijamos en lo que es los estudios y en qué personas, por ejemplo, para decirle un caso, hace una semana atrás se nos pedía por la incorporación de un medicamento que tiene letras y números. Cuando tiene letras y números implica que está en fase experimental. El Fondo Nacional de Recursos no incorpora medicamentos que están en fase experimental, sino hasta que no están avalados científicamente no se los incorpora. Lo que le quiero decir, Uruguay realmente es un sistema que tiene mucha profundidad en su cobertura, no solamente es amplia, sino que realmente incorpora prestaciones de todo, realmente de todo tipo, por decirle de alguna forma, que incluyen tantos medicamentos, operaciones sumamente costosas, cirugías de corazón, trasplantes. Realmente en el Uruguay tenemos prácticamente accesibilidad a todo. ¿Es un riesgo la judicialización de la medicina para ustedes? Por supuesto, porque esto expone además al propio paciente a que se haga un número, ¿verdad?, de estudios que de repente no justifica. Bueno, tengo en la red social una angustiante queja por diálisis y quimioterapia. Dice que las clínicas privadas a veces llevan a la larga un trasplante. Usted no tiene pelos en la lengua en esto del empresariado, porque hay gente que dice que hay médicos enriquecidos por tratamientos que solo el Fondo de Recursos puede autorizar. ¿Le consta? No, en realidad justamente en el tema de diálisis y trasplante lo que tratamos de llegar es lo antes posible. Existe un programa nacional de nefroprevención. Pero hay una larga lista, ¿no? Sin duda, pero de todas formas el usuario se puede comunicar con nosotros, atención al usuario, que vamos a ver bien cuál es la situación y en caso de que exista una necesidad de empezar lo antes posible, obviamente vamos a estar... ¿A través de qué vía se puede comunicar? Justamente en el Ministerio hay un 0800, ustedes saben o llaman al Ministerio de Salud Pública o al propio despacho y se hacen las derivaciones correspondientes. Bien. Ministra, le quiero agradecer estos valiosos al contrario, minutos, a ustedes, y bueno, decir que ya empezamos un año agitado. Un año agitado, sí, bueno, de hecho ahora tendrá esta instancia en el Consejo de Ministros donde el presidente se enterará de lo que acaba de anunciar, ¿no? La llegada de Glenn Close. Ha sido muy amable, ¿eh? Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.